licenciado. Es un gusto poder saludar. Mucho gusto, placer de Un conocerte. gusto, A sus igualmente. órdenes. Mi nombre es Claudio Rosa, soy doctor en Economía y catedrático. He trabajado con la Matías Delgado, la Francisco Gaviria y la ESEN. ¿Aquí qué función desarrolla usted? Soy asesor en política fiscal de una de las fracciones parlamentarias. Qué gusto entonces el poder también conversar con usted más en esta materia en la cual usted se está también desarrollando, ¿verdad? Licenciado, a nosotros nos gustaría mucho el poder conocer qué tipo de política fiscal es la que se está implementando en nuestro país y en qué consiste esa política fiscal. Hay que comprender que la política fiscal es la guía que tiene un gobierno para ejecutar su plan de gobierno, lo que desea hacer y dónde quiere llegar con el país. Entonces, el que es responsable de formular la política fiscal es el Ejecutivo. Y está esto reglamentado primero en la Constitución de la República, luego existe toda una legislación de orden económico, que es lo que hay que hacer, y es aprobada el presupuesto que se está planteando aquí a la Asamblea Legislativa, es aprobado por el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República. El Ministro de Hacienda es solamente el vocero que viene a entregar la documentación, pero está previamente aprobada. ¿Y por qué la aprueba el Consejo de Ministros? Porque ahí saben cuáles son las prioridades y las apuestas que tiene el gobierno. Luego, además de eso, una vez que se aprueba el presupuesto, es ley de la República. Por consiguiente, cada cantidad de dinero que se asigna no se puede cambiar arbitrariamente, incluso entre una entidad y otra entidad, entre un ministerio y otro ministerio, no se puede cambiar. Dentro del ministerio sí, pero manteniendo cierta reglamentación. Y lo último que ayuda a mantener sentido y dirección de la política fiscal es la ley de responsabilidad fiscal. Ese es el entorno. Entonces, eso lo decide el gobierno. ¿A qué quiere darle prioridad? ¿A qué quiere aportarle el gobierno? Es lo que se decide a través de la política fiscal. Y el presupuesto general de la nación es el que refleja el sentido y dirección que le quiere dar al país el gobierno que esté de turno. Bien, conforme a otra pregunta muy esencial que hemos retomado para esta cátedra, usted nos podría ayudar brindándonos, conforme su conocimiento y experiencia, cuáles podrían ser aquellas causas por las cuales se han originado estas limitantes a la política fiscal en el país. Limitantes. ¿Qué limita la ejecución de la política fiscal? Es decir, que me amarra las manos hasta cierto punto. Mira, una de las cosas que se habla técnicamente, que es una limitante, se denomina como rigidez fiscal. ¿Qué significa rigidez? Cuando yo estoy planificando, estoy preparando mi presupuesto, yo digo, tengo estos recursos, pero tengo tanto amarrado con sueldos y salarios, tanto con gastos corrientes, tanto con... No me han preguntado ni escuchado la pregunta sobre intereses que se pagan en el país. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar por la deuda? Entonces, esos son compromisos que yo ya no los puedo mover. ¿Cuánto tengo que pagar por el FODES? Entonces, eso, yo tomo todo esto que tengo del presupuesto y digo, conforme, esto no lo puedo tocar. Me queda, de este total, me queda este margen para poder maniobrar. Pero ese margen es muy pequeño. Entonces, viene el problema, que el gobierno quiere hacer nuevas obras, quiere hacer nuevas inversiones, quiere más gasto social, pero no tiene recursos. Entonces, si no hay disciplina como para priorizar, tener racionalidad, es decir, uno tiene que pensar qué significa cada centavo y qué tasa de retorno política, económica, social y ambiental voy a tener, entonces en ese momento, si no se hacen bien esos cálculos, yo me siento rígido. No puedo hacer lo que yo quiero, porque los recursos están comprometidos. ¿Qué significa esto? Claro, sale muy fácil decir menos recursos para sueldos y salarios. Conforme, dígame quién va a estar decidido a despedir 20, 25 mil empleados públicos. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, si usted me dice qué problema grave de rigidez tengo, tomen en cuenta que este año se están pagando más de $1.000 millones. En 2019, más de $1.000 millones en intereses, solo en intereses por la deuda pública.
¿Cómo deja de pagarlo? Tiene que pagar los intereses. Y fíjese que el presupuesto de educación no alcanza los 1.000 millones de dólares. Qué paradoja más grande. Pagamos más en intereses que el presupuesto de educación. Pagamos nosotros increíblemente más en sueldos y salarios, que es otra rigidez, que está alrededor del 10.3% del Producto Interno Bruto, que es lo que producimos como país en el año. Y resulta que la inversión pública es 3,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos con los números totalmente atravesados. Y esas son las rigideces que tiene cualquier ministro de Hacienda para poder salir adelante con lo que le pide su propio gobierno. Por eso que decimos que el ministro de Hacienda se debería llamar el doctor No. ¿Por qué el doctor No? Porque a los que le piden rebajas de impuestos, que le piden una exención tributaria, le tiene que decir que no. Y a sus propios colegas en el gobierno que quieren más presupuesto, tiene que aprender a decirles que no. Debe ser el más odiado del gobierno. Ese es un buen ministro de Hacienda. Buenas tardes. Es un gusto pues, estar acá con ustedes reunidos, ¿verdad? Y tenemos nosotros, somos estudiantes de la Universidad Mural Abierta de Santa Ana, ¿verdad? En la cual tenemos como tema de cátedra de investigación un tema específico, de la cual es las limitaciones a la política fiscal, ¿verdad? En ese sentido, pues traemos una entrevista, una serie de preguntas cerradas y abiertas, ¿verdad? En la cual, pues, con su conocimiento, usted, el ordenamiento jurídico, ¿cuál es el que se regula en la política fiscal específicamente? Tenemos la ley de responsabilidad fiscal que marca los límites de endeudamiento público que puede tener El Salvador, y estos están relacionados con el crecimiento económico. La ley de responsabilidad fiscal también contempla la situación de El Salvador en cuanto al déficit fiscal, y la ley mandata que ese déficit debe irse corrigiendo de manera progresiva y le estipula los montos y los puntos. La ley de responsabilidad fiscal es algo que debe cumplirse, es una ley, es una responsabilidad y es además un tema que tiene que ver con las finanzas del pueblo salvadoreño, lo fiscal. Así que yo le diría que el ordenamiento jurídico está en la Constitución de la República, está en el presupuesto general de la Nación, que tiene que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y con la ley de responsabilidad fiscal. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que una de las limitantes a la política fiscal provocadas en el país es debido a la mala administración pública? Definitivamente que sí, especialmente en los últimos 10 años. Nunca El Salvador ha tenido los niveles de endeudamiento público y la vergonzosa situación de haber caído en impago. Impago quiere decir mala paga, en buen salvadoreño. Y a nadie le conviene tener esa reputación, menos a El Salvador. Como sexta pregunta tenemos, según nuestro ordenamiento jurídico, ¿de qué manera se puede cambiar las limitaciones a la política fiscal? No, las limitaciones a la política fiscal no lo cambia el ordenamiento jurídico. El ordenamiento está dado. Lo único quizás, si tú quieres decirme, es cambiar los parámetros o las limitantes que tiene la ley de responsabilidad fiscal. Pero si lo cambias ahí, se te encarece el crédito. Entonces voy a tener que pagar más tasa de interés, y al tener más tasa de interés, te estoy quitando recursos que tú querías destinar con las otras colegas para educación. Entonces, tú no cambias las limitantes de esa manera. Las limitantes, como te decía, es la rigidez presupuestaria, que es pagar intereses, pagar sueldos, pagar salarios. Hay algunas cosas como viajes, viáticos, que te digo yo, no contratar el personal que se va jubilando, pasando a pensionarse, no vuelvas a contratar gente, tratar de ir moviéndote en esa dirección. Sin embargo, es muy difícil porque el presupuesto ya está dado en un 80-90% que no se puede cambiar. Ahí están las... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una planificación de largo plazo. Por ejemplo, renegocia todo tu deuda pública y tírala bien a largo plazo y buscando un buen acuerdo para que tengas menores tasas de interés. Entonces, menos tasa de interés y más plazo para pagar, se reduce el monto que tienes que utilizar para el servicio de la deuda, que se llama, que es interés más principal, y te va dejando recursos. Pero cuando tengas estos recursos, no vayas a caer en la misma que teníamos antes. Contratar más gente, contratar a los amigos, más viajes, más carros, más gasolina, porque terminamos en las mismas.
Entonces a eso se le llama racionalidad fiscal, que quiere decir que tienes que pensar cómo gastas cada centavo, porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. También una pregunta en el sentido de una nueva política fiscal como proyecto, o sea, lo que es la factura electrónica, ¿verdad? Ajá. Como un medio para evitar la evasión de impuestos. Ya que en otro país, como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos lo que es la evasión de impuestos como una pena grave, ¿verdad? ¿Cree usted que en nuestro país bastará solo con la factura electrónica o habrá otro tipo de mecanismos como los de Chile, por ejemplo? No, mire, la factura electrónica va a ayudar significativamente. Se puede recaudar entre 0.75, 0.9 del PIB, y el PIB va a andar este otro año más o menos en 28.000 millones, más de 28.000 millones de dólares. Entonces, es una cantidad interesante y no todo de un día para otro. Sin embargo, la factura electrónica aplicada con el IVA tiene un efecto mucho más grande y de cascada, porque tú pagas el IVA, yo lo tengo que declarar inmediatamente y eso hace que tú quedes registrada la operación tuya. Tú me pagas, yo también tengo transacciones, pagas y yo lo voy a reportar. Al reportarlo a ustedes dos, ya la gente va a saber, la gente fiscal va a saber que ustedes han vendido tanto. Entonces ya no puedes tú decir, no, es que las ventas han estado mal, porque ahora ya tenemos el registro. Y eso se llama cruzar la información. Y a medida que se va cruzando la información, se va descubriendo qué evasores hay a través de la cadena de negocio. Entonces, eso es muy importante para poder recaudar más sin aumentar los impuestos. Primera cosa que hay. Luego, nos vamos moviendo poco a poco hacia el comercio electrónico. Entonces, misma ley que se acaba de aprobar del comercio electrónico, que significa que van a haber más transacciones que se van a hacer electrónicamente. Pero hacer comercio electrónico queda también un registro más rápido de las operaciones. Entonces todo esto va dando más información. Acuérdate que estamos en el mundo de la información, lo que se llama ahora el Big Data. Big Data en inglés, Big Data más en español. Y el Big Data no es otra cosa que yo puedo saber todos tus hábitos de consumo. ¿Sabías tú eso, no? ¿Sabías tú eso? Que yo puedo saber todos tus hábitos de consumo. Ah, no lo sabía. Si tú me das tu tarjeta de crédito y yo voy al banco y anoto me dan todas las compras que has hecho, sea que a qué peluquería vas, qué corbata te compraste, qué traje, dónde vas, con quién saliste, dónde llevaste a tu compañera a cenar el otro día, lo tengo todo registrado. Entonces cuando tomo lo tuyo, más la de ustedes, compañeras de estudio, que empiezo a tener una información global. Lo mismo va a suceder en el comercio electrónico. Entonces, la capacidad de fiscalización que tiene Hacienda es más grande. Luego, también tenemos como para mejorar la recaudación lo que se llama la renta universal. Estados Unidos la tiene, en varios países europeos. Entonces, ¿qué significa la renta universal? No importa que donde vaya yo como salvadoreño, donde tenga mi empresa como salvadoreño, me la van a seguir y la van a obligar a pagarme los impuestos aquí en El Salvador. Esa es otra gran cosa que se puede ayudar a hacer de manera espectacular. Entonces, esas son las cosas que pueden ayudar a que mejore la recaudación fiscal, es decir, la administración fiscal, cómo recaudo los impuestos, dónde los voy a buscar, y eso es muy importante, no solamente con la firma electrónica, sino que ir introduciendo toda la tecnología, porque este mundo que viene es el mundo de la tecnología, y el que no se suba al carro de la tecnología, nos va a pasar lo mismo como país si no lo hacemos, si no entramos a esta sociedad digital, lo mismo que nos pasó más o menos hace 100 años, cuando en vez de entrar a la revolución industrial, nosotros nos quedamos produciendo, sacando de las plantas, sacando del café, y no darle valor agregado. Este es el mundo del valor agregado, de la gente donde esté, puede pertenecer a una gran cadena mundial de producción y de servicios. Si eso se puede lograr, solo si tenemos tecnología. Gracias por su apoyo, ¿verdad? Es todo lo que... Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes prepararon las preguntas? ¿Ustedes lo prepararon? Sí. Bueno, ustedes en un par de oportunidades me dijeron se adelantó.
a la pregunta que venía. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le estoy respondiendo porque tengo algunas canas, si me permite mirar más a profundidad, pero la secuencia que ustedes prepararon es la correcta. Entonces, yo lo que quiero felicitarlos a ustedes, porque hacer preguntas así, cualquiera las hace, pero tienen un sentido y una lógica. Entonces, los quiero felicitar y quiero que le digan a su catedrático que ustedes pensaron bien las preguntas y eso habla bien de ustedes y también de él que lo tiene. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Excelente.